Hay humillaciones que duelen. Y hay humillaciones que te cambian. No porque sean las más violentas ni las más públicas, sino porque llegan en el momento exacto en que menos te las esperas, de la persona que menos imaginarías y delante de los ojos equivocados. Esa noche, yo era el hombre equivocado en el lugar equivocado. O al menos eso pensaron ellos. Me llamo Adrián. 36 años. Dueño de un holding de inversiones que había construido durante 10 años desde un escritorio prestado en un coworking de mala muerte, con un capital inicial que no alcanzaba para cubrir un mes de renta, y con una convicción tan absurda como necesaria de que si uno trabaja con suficiente inteligencia y suficiente paciencia, el mundo termina ordenándose a tu favor. En ese entonces tenía 3 empresas bajo mi firma, un equipo de 12 personas y una esposa que se llamaba Rebeca. Rebeca. 3 años de matrimonio. 4 de relación. 7 años en total de creer que había encontrado a la persona con quien quería envejecer. Y esa noche, en ese restaurante, con esas palabras, en ese tono, delante de esa persona, entendí que los 7 años habían sido, en el mejor de los casos, una ilusión muy bien construida. Era un viernes. Había tenido una semana larga, del tipo que te deja los hombros tensos y la cabeza llena de números que no quieren acomodarse. Rebeca me había dicho esa mañana que tenía una cena con compañeros de trabajo, algo de celebración por un proyecto que habían cerrado. Me preguntó si quería ir. Yo le dije que sí, que prefería acompañarla a quedarme solo frente a una pantalla otra noche más. Fue un error. No porque no debería haber ido, sino porque debería haber ido antes. Llegué al restaurante 10 minutos tarde. Uno de esos lugares modernos del centro, iluminación baja, música suave de fondo, el tipo de sitio donde la gente va a ser vista tanto como a comer. Rebeca ya estaba sentada con un grupo de unas 8 personas. Caras que reconocí vagamente de eventos pasados. Compañeros de la agencia de marketing donde trabajaba. Y junto a ella, en el asiento de su derecha, un hombre que no conocía. Alto. Bien vestido. Con esa sonrisa fácil de quien sabe que cae bien y lo usa constantemente. Damián. Esa fue la primera vez que escuché ese nombre. Me acerqué a la mesa. Rebeca me vio llegar y algo en su cara cambió. No hacia la alegría, exactamente, sino hacia algo más parecido a una decisión tomada en el último segundo. Me presentó al grupo con normalidad. Saludé a todos. Me senté al otro lado de la mesa, el único lugar disponible, que quedaba justo frente a ella y frente a él. Los primeros 20 minutos fueron normales. Conversación de trabajo, anécdotas del proyecto, un par de brindis. Pero yo notaba algo. No era celos. Era observación. La forma en que Rebeca le hablaba a ese hombre era distinta. No distinta como cuando uno habla con un amigo cercano. Distinta como cuando uno habla con alguien ante quien quiere proyectar una versión específica de sí mismo. Más segura. Más brillante. Más presente. Y la forma en que él la miraba no tenía nada de ambiguo para quien quisiera verlo. En algún momento, alguien del grupo me preguntó a qué me dedicaba. Respondí con simpleza, como suelo hacer. Inversiones, manejo de activos, un par de empresas. Nada que no fuera verdad, pero dicho sin adorno. Fue entonces cuando Rebeca, con esa voz que yo conocía muy bien, la que usaba cuando quería parecer casual pero no lo era, dijo. Adrián trabaja en inversiones, punto. Con las comillas en la voz. Perfectamente audibles. El grupo no lo notó. Damián sí lo notó. Y sonrió. Yo no dije nada. Pero Rebeca no terminó ahí. Alguien preguntó si viajaba mucho por trabajo. Y ella respondió, sin mirarme, dirigiéndose a la mesa en general pero con el mensaje claramente apuntado hacia otro lado. Viaja a reuniones. Aunque honestamente, nunca quedó muy claro si las reuniones son tan importantes como él cree. Risa suave de algunos. Incomodidad de otros. Damián tomó su copa con una sonrisa que era la de alguien que sabe que acaba de ver algo que no debería haber visto y lo disfruta. Yo levanté la vista hacia Rebeca. Ella me sostuvo la mirada un segundo.
Desafiante. Como quien espera una reacción para poder usarla. No le di ninguna. Sonreí. Le pregunté al de mi izquierda por el proyecto del que hablaban. Cambié el tema con la facilidad de alguien que ha aprendido que las reacciones impulsivas son un lujo que los idiotas no pueden permitirse. Pero por dentro, algo se había encendido. No rabia. Todavía no. Algo más frío. Más calculado. Algo que se llama claridad. Salí del restaurante esa noche con una sola pregunta dando vueltas en mi cabeza. No era por qué lo hizo. ¿Era cuánto tiempo lleva pasando esto, y yo sin verlo? Y la segunda pregunta, la que me mantuvo despierto hasta las 3 de la mañana. ¿Dónde trabaja ese hombre? Capítulo 1. Para entender lo que pasó después, hay que entender lo que pasó antes. Y antes, como en todas las historias que terminan mal, había señales que yo había decidido no leer. Rebeca y yo nos conocimos hace 7 años en un evento de networking. Ella trabajaba en una agencia de marketing mediana, lista, con energía y ambición genuina. Me gustó su manera de hablar. Directa. Sin rodeos. En ese ambiente donde todo el mundo habla en círculos, ella iba al punto. El primer año fue lo que uno esperaría. El segundo año, me propuso matrimonio. No fue exactamente así. Fue una conversación seria, adulta, en la que ambos dijimos que queríamos formalizar. Nos casamos al año siguiente, con una ceremonia pequeña, sin excesos, porque los dos éramos más de hacer que demostrar. O eso creía. Con el tiempo entendí que esa era mi versión de nosotros. No necesariamente la de ella. Rebeca fue creciendo en su trabajo durante nuestros años juntos. Lo cual me alegraba genuinamente. Pasó de ejecutiva de cuentas a directora de proyectos en la agencia. Viajaba más. Tenía más reuniones, más eventos, más cenas de trabajo. El tipo de agenda que uno acepta porque el crecimiento profesional de la persona que amas es también tuyo. Yo, por mi parte, estaba en el momento más exigente de mi carrera. El holding crecía. Tenía 3 adquisiciones en proceso simultáneo. Semanas de 14 horas. Fines de semana que empezaban el sábado a las 10 de la mañana frente a una pantalla. En retrospectiva, vivíamos en la misma casa como 2 personas que comparten un calendario pero no comparten una vida. Y en ese espacio que se fue abriendo entre nosotros, alguien más entró. Damián. Lo supe esa misma noche cuando llegué a casa antes que ella, me senté en el sillón de la sala y, sin haberlo planeado, abrí el perfil de LinkedIn de la agencia donde trabajaba Rebeca. Busqué el nombre que había escuchado en la cena. Damián Herrera. Director creativo senior. 4 años en la agencia. 4 años. Rebeca llevaba 6 en esa empresa. Habían trabajado juntos durante 4 años y yo no sabía que existía. Eso, solo eso, ya era una respuesta. Seguí buscando. Redes sociales. Instagram público, lleno de fotos de proyectos de diseño, viajes y cenas de trabajo. El tipo de perfil cuidadosamente construido para proyectar una imagen específica. Exitoso pero accesible. Creativo pero serio. Y entonces, en algún punto entre sus publicaciones de hace 18 meses, encontré una foto. Una foto de un evento de la agencia. En la foto había varias personas. Y entre ellas, Rebeca. No era nada explícito. Era solo una foto grupal de una celebración de fin de año. Pero la forma en que estaban parados, el ángulo, la naturalidad del gesto de él poniendo la mano en su hombro, no era la de 2 compañeros de trabajo en una foto de empresa. Era la de 2 personas que ya no necesitan pensar cómo pararse juntos. Cerré el teléfono cuando escuché la puerta. Rebeca entró. Me vio en el sillón. Algo en su cara esperaba encontrarme dormido o en la oficina, no ahí. ¿No estabas cansado?, preguntó. Sí, dije. Pero quería esperarte. Me miró un segundo. Luego fue a la cocina a tomar agua. No me preguntó qué había pasado en la cena. No mencionó los comentarios. No dijo nada de Damián. Y yo tampoco. Me fui a dormir con la cara tranquila de alguien que no sabe nada.
Y la mente activa de alguien que ya empezó a construir su siguiente movimiento. Porque lo que Rebeca no sabía, lo que Damián no sabía, era algo que muy poca gente en mi vida sabía realmente. Yo nunca reacciono en el momento. Nunca. Esa es la diferencia entre un error y una estrategia. Y yo llevaba 10 años sin cometer errores costosos. No iba a empezar esa noche. Capítulo 2. Durante las 2 semanas siguientes, viví la vida más normal del mundo. O eso pareció desde afuera. Iba al trabajo. Llegaba a casa a una hora razonable. Cené con Rebeca 3 o 4 veces. Pregunté por su trabajo con el mismo interés de siempre. Escuché sus respuestas con atención. Y escuchar, de verdad escuchar, cuando uno ya sabe lo que está buscando, es una habilidad completamente distinta a la de escuchar por cortesía. Empecé a notar el patrón. Damián aparecía en sus conversaciones de manera calculadamente casual. Damián propuso en la reunión de hoy. O Damián tiene una idea para el cliente de Santiago que a mí me parece interesante. O simplemente el creativo del equipo, sin nombre, pero con un tono específico que lo diferenciaba de cualquier otro compañero. Y el teléfono. El teléfono de Rebeca siempre había sido suyo. Nunca habíamos tenido esa dinámica de revisarse los mensajes mutuamente, lo cual me había parecido siempre una señal de confianza madura. Ahora lo reinterpretaba como una frontera que yo nunca había cruzado y que alguien más llevaba tiempo cruzando. No iba a revisar su teléfono. No porque no pudiera, sino porque no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba eran hechos. Documentados. Concretos. Llamé a una persona. Marcos. Un investigador con quien había trabajado 2 veces en procesos de debida diligencia corporativa. Discreto hasta el extremo, profesional hasta el hueso, con la habilidad particular de encontrar lo que existe sin fabricar lo que no existe. Le pedí un perfil completo de Damián Herrera. Laboral, financiero, social. Y un seguimiento de actividad de 2 semanas. Sin más explicaciones. Marcos no preguntó. Nunca preguntaba. 2 semanas, dijo. Te mando reporte preliminar en 7 días. Mientras tanto, usé ese tiempo para otro propósito. Empecé a investigar la agencia. No a Damián específicamente. La agencia entera. Mercado Creative Group, fundada hace 12 años por 2 socios, con oficinas en 3 ciudades, cartera de clientes medianos y grandes, facturación estimada de entre 4 y 6 millones anuales según los registros públicos disponibles. Una empresa sólida pero no extraordinaria. Del tipo que con la dirección correcta podría duplicar su valor en 3 años. O del tipo que con un cambio de propiedad podría reorganizarse completamente desde adentro. Empecé a tomar notas. No con ningún plan concreto todavía. Solo con esa mentalidad que uno desarrolla después de años de evaluar activos, ver una empresa y entender dónde están sus fortalezas, sus debilidades y sus puntos de presión. Mercato tenía 3 puntos de presión claros. Primero, dependencia excesiva de 5 clientes grandes que representaban el 70% de la facturación. Perder 1 o 2 de ellos sería crítico. Segundo, deuda bancaria renovada cada 18 meses con el mismo banco. Una renovación fallida en el momento equivocado podía crear una crisis de liquidez grave. Tercero, uno de los 2 socios fundadores llevaba tiempo queriendo salir. Lo había mencionado en una entrevista de una revista de negocios hacía 9 meses, de manera velada pero clara para quien supiera leer entre líneas. Guardé esas notas. Las miré durante varios días sin hacer nada con ellas. Esperé el reporte de Marcos. Llegó el día 8. Lo abrí en mi oficina, solo, con la puerta cerrada. No voy a detallar todo lo que contenía. Lo que importa es esto: Damián y Rebeca llevaban, según lo que Marcos había documentado, aproximadamente 1 año y 4 meses en una relación que claramente era más que profesional. El informe incluía registros de comunicación indirectos, confirmación de terceros cercanos a ambos, y algo que me golpeó con una precisión que no esperaba. 2 viajes.
2 viajes de trabajo de Rebeca en los últimos 18 meses, uno a Buenos Aires y otro a Ciudad de México, en los que Damián había estado presente. No como parte de un equipo grande. Solo ellos dos más un pretexto de cliente. Yo había despedido a mi equipo esas semanas para poder trabajar más porque Rebeca necesitaba concentrarse en el viaje. Cerré el reporte. Me serví un vaso de agua. Y me quedé mirando las notas que había tomado sobre Mercado Creative Group. Fue en ese momento cuando el plan dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en algo concreto. No iba a hacer una escena. No iba a mandar mensajes furiosos. No iba a confrontar a nadie en un restaurante ni a hacer nada que pudiera ser recordado como el momento en que Adrián perdió el control. Iba a hacer lo único que realmente sabía hacer mejor que nadie. Un movimiento de negocios. Silencioso. Preciso. Absolutamente devastador. Capítulo 3. Comprar una empresa no es como comprar un coche. No se hace de un día para otro. No se anuncia en el periódico. No se firma en una tarde con una palmada en la espalda. Se construye. Primero, el contacto. Busqué a Gerardo Montiel, el socio fundador de Mercato que quería salir. No fue difícil encontrarlo. Ese tipo de perfiles en el mundo empresarial siempre dejan rastros cuando están listos para moverse. Conferencias a las que van solos. Reuniones con bancos de inversión. Conversaciones que uno tiene explorando opciones que todo el que sabe leer el mercado puede identificar. Lo contacté a través de un intermediario. Un corredor de activos con quien había trabajado antes, que tenía la habilidad de presentar una propuesta sin revelar al comprador hasta que las condiciones básicas estuvieran sobre la mesa. El mensaje fue simple: hay un comprador serio interesado en adquirir participación mayoritaria en Mercato. Si hay apertura a conversar, podemos organizar una reunión discreta. Gerardo respondió en 48 horas. Nos reunimos en un hotel de negocios, en una sala privada, sin testigos. Yo llegué solo. Él llegó con un asesor legal que conocía de vista de otro contexto. Gerardo tenía 52 años, cara de cansancio honesto y la mirada de alguien que lleva tiempo queriendo cerrar un capítulo y no ha encontrado la puerta correcta. Hablamos durante 2 horas. No mencioné nada personal. No había nada personal en esa mesa. Era una transacción de negocios evaluada en sus propios méritos, y así la presenté. La empresa tenía valor real, tenía potencial desaprovechado, y había razones estructurales por las que una adquisición tenía sentido para ambas partes. Gerardo quería liquidez. Quería salir con dignidad y con un número justo. Quería que sus empleados tuvieran continuidad. Le ofrecí exactamente eso. El precio fue negociado durante 3 reuniones adicionales a lo largo de 4 semanas. Mientras tanto, mi equipo legal y financiero hacía la debida diligencia completa. Revisamos los contratos de los empleados, las cláusulas laborales, las condiciones de los acuerdos con clientes, y algo muy específico que le pedí a mi abogado que revisara con particular atención. Las cláusulas de terminación de contrato del personal directivo. Damián Herrera tenía contrato de director creativo senior con renovación anual. Su contrato actual vencía en 4 meses. Como director, no como empleado de base, su contrato incluía una cláusula de evaluación de desempeño que permitía no renovar sin penalización si el nuevo propietario determinaba cambios estructurales en el área creativa. En lenguaje simple, si yo compraba la empresa, podía no renovarle el contrato sin que eso constituyera despido injustificado. Lo anoté. Seguí. El proceso de adquisición tomó en total 8 semanas desde la primera reunión con Gerardo hasta la firma final. Durante ese tiempo, la vida en casa siguió siendo completamente normal. Cenas, conversaciones, planes de fin de semana. Rebeca hablando de su trabajo con el entusiasmo de alguien que no sabe que el suelo que pisa está a punto de cambiar de dueño. Una noche, sin buscarlo, me dijo algo que no olvidaré. Estábamos cenando y ella mencionó a Damián. En ese tono. El tono que yo ya conocía de memoria. Damián cerró hoy el proyecto más grande de su carrera. Un cliente internacional. La agencia está feliz. Qué bueno, dije.
Es muy talentoso. Genuinamente. De los pocos en ese ambiente que realmente saben lo que hacen. Me miró como esperando algo. Una reacción de incomodidad, quizás. O una pregunta que le diera la oportunidad de decir algo más. No le di ninguna. Me alegra que tengas buenos compañeros, respondí. Y cambié el tema. Esa noche, antes de dormir, revisé el estado del proceso de adquisición. Faltaban 12 días para la firma. Cerré el teléfono. Y dormí perfectamente. Capítulo 4. La firma se hizo un martes por la mañana. Sala de conferencias de mi firma legal. Presentes, Gerardo, su asesor, yo, Rodrigo mi abogado, y el intermediario que había facilitado el contacto inicial. 4 horas de revisión final, ajustes mínimos, y luego las firmas. Mercato Creative Group pasó a ser propiedad mayoritaria de mi holding. Gerardo y yo nos dimos la mano. En sus ojos había alivio. El tipo de alivio que solo tiene quien lleva tiempo cargando algo que ya no le pertenecía pero no sabía cómo soltar. Cuida bien la empresa, me dijo. Lo haré, respondí. Y lo decía en serio. Esa tarde, mi equipo de gestión empezó el proceso de transición. Lo primero en cualquier adquisición es el periodo de observación. 2 a 4 semanas donde el nuevo dueño revisa operaciones, habla con el equipo directivo, evalúa la estructura. Normal. Esperado. Nadie en Mercato tenía razones para alarmarse. Nadie sabía quién era yo en relación a nadie de esa empresa. Excepto Gerardo, que conocía mi nombre pero no conocía nada más. Programé la primera reunión con el equipo directivo para el jueves de la semana siguiente. 6 personas en total. Los directores de cada área. Incluyendo el director creativo senior. Incluyendo Damián. Llegué a esa reunión exactamente como llego a todas, puntual, sin escolta, con una libreta y una actitud de quien está ahí para escuchar y aprender antes de hablar. Los 6 directores estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias cuando entré. Algunos con cara de curiosidad profesional. Otros con la tensión controlada de quien sabe que un cambio de propiedad puede significar cualquier cosa. Me presenté. Expliqué brevemente mi trayectoria, el enfoque de mi holding, la filosofía con que manejaba las adquisiciones. Que creía en los equipos, en la continuidad cuando tenía sentido, en la eficiencia sin crueldad. Luego pedí a cada uno que se presentara. Cuando llegó el turno de Damián, hubo un segundo. Breve. Casi imperceptible. Él dijo su nombre, su cargo, sus años en la empresa, los proyectos que lideraba. Profesional, bien articulado. Con esa seguridad natural de alguien que sabe que es bueno en lo que hace. Yo asentí. Gracias, Damián. Nada más. No hubo reconocimiento en su cara. Ningún signo de alarma. ¿Por qué lo habría? Él no sabía quién era yo más allá de ser el nuevo dueño de la empresa. No había ninguna razón para que conectara mi nombre con ninguna otra parte de su vida. Eso lo había verificado. Rebeca nunca mencionaba mi apellido en el trabajo. Era la esposa de Adrián, y Adrián era simplemente el marido. No el empresario, no el dueño del holding. Solo el marido que trabajaba en inversiones. Con las comillas que ella misma había puesto en su voz en esa cena. La reunión terminó. Los directores salieron. Yo me quedé un momento solo en la sala. Miré por la ventana. Desde ahí se veía el área de trabajo abierta. Escritorios, pantallas, gente concentrada. Una empresa funcionando. Gente real que dependía de ese lugar. Eso me importaba. Genuinamente. Por eso el plan no incluía destruir nada. Incluía construir algo diferente, en el que ciertas piezas no tenían lugar, y esa ausencia no iba a dañar al resto. Esa noche llegué a casa a las 7. Rebeca estaba en la sala, con el laptop en las piernas y el teléfono en la mano, con esa expresión de concentración parcial que uno tiene cuando está haciendo 2 cosas a la vez. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté. Levantó la vista. Raro. Hay cierta tensión en la agencia desde que llegó el nuevo dueño. La gente está nerviosa. ¿Y tú? Yo estoy bien.
Mi área no debería verse afectada, el departamento de cuentas siempre es esencial. Pero en creativa sí hay nervios. ¿Por qué en creativa específicamente? Dudó un segundo. Porque con los cambios de propiedad siempre el área creativa es la más vulnerable. Los nuevos dueños suelen querer poner su propio sello y eso significa mover personas. ¿Damián está nervioso? Me miró. ¿Por qué preguntas por Damián? Porque lo mencionaste la semana pasada. El que cerró el proyecto grande. Solo curiosidad. Pausa. No sé. No hablé con él hoy. Entiendo. Me fui a ducharme. Detrás de mí, el silencio de la sala tenía una textura distinta a la de otras noches. Capítulo 5. Dejé pasar 10 días desde la primera reunión directiva. 10 días de observación real. Revisé reportes, asistí a 2 reuniones de seguimiento, hablé con el equipo de cuentas, con el de producción, con el financiero. Hice exactamente lo que haría cualquier nuevo dueño responsable. 5 años de historial en la empresa. Proyectos. Métricas de desempeño. Todo. Damián, gracias por tu tiempo. Voy a ser directo contigo. Por supuesto, dijo. Revisé tu historial con detalle. Hay trabajo valioso acá. El proyecto internacional que cerraste hace unas semanas es sólido. Asintió. Un poco de la tensión en sus hombros cedió. Sin embargo, continué, también encontré algo que necesito abordar con honestidad. La tensión volvió. Tu contrato vence en menos de 4 meses. Como habrás visto, estoy haciendo una reorganización del área creativa. Voy a traer una nueva dirección con un perfil diferente, más orientado al mercado digital que al tradicional. Eso significa que no voy a renovar tu contrato cuando venza. Silencio. Completo. Me miró como si esperara que yo agregara algo más. Una condición, una alternativa, algo. No agregué nada. ¿Esto es definitivo?, preguntó finalmente. Sí. ¿Hay algo que pueda hacer para? No es una evaluación de tu desempeño personal, Damián. Es una decisión estructural sobre el perfil del área. Recibirás todos tus derechos contractuales, el proceso se hará correctamente y tendrás el tiempo y el apoyo para tu transición. Su cara hizo varias cosas en ese momento. Primero confusión. Luego algo parecido a la rabia contenida. Luego la máscara profesional de quien decide que no va a perder la compostura en una reunión. Entiendo, dijo. Gracias por tu profesionalismo. Se levantó. Le tendí la mano. La tomó. Y salió. Esa tarde, el rumor corría por la agencia. Lo supe porque una de mis personas de contacto en el equipo me lo informó al final del día. El director creativo no sería renovado. La noticia había llegado a varios departamentos en cuestión de horas. Esa noche, Rebeca llegó a casa a las 8:30. Entró sin decir nada. Dejó el bolso en la silla. Fue a la cocina. Yo estaba leyendo en la sala. ¿Pasó algo?, pregunté. Tardó en responder. Damián no va a ser renovado. El nuevo dueño lo sacó. Lo siento, dije. ¿Eso te afecta a ti? No directamente. Su voz era extraña. Tensa. Pero es injusto. Damián es el mejor creativo que han tenido. No tiene sentido sacarlo. A veces los nuevos dueños hacen cambios que no son sobre el desempeño individual. Me miró. Algo en esa mirada buscaba algo. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó. ¿Cómo voy a saber algo de la empresa donde trabajas? Silencio. Tienes razón. ¿Es que me parece tan injusto? Sí. Ya verás que encuentra algo mejor, dije. Y volví a mi libro. Esa fue la última noche tranquila en esa casa. Porque lo que pasó al día siguiente fue algo que yo no había planeado. Sino algo que Damián planeó por mí. Capítulo 6. No sé qué conversación tuvieron esa noche. No sé si fue por teléfono o en persona. No sé qué se dijeron ni qué decidieron. No me interesaba saberlo. Lo que sé es lo que pasó al día siguiente.
A las 11 de la mañana del viernes, recibí un correo. No en mi cuenta personal. En la cuenta corporativa de Mercato, que ahora era la mía. El remitente era Damián Herrera. Asunto, reunión urgente. Cuerpo del mensaje, necesito hablar contigo en persona antes de que esto avance. Hay información que creo que es relevante para tu decisión. Por favor, confirma disponibilidad hoy. Lo leí 2 veces. Y entonces entendí. Rebeca le había dicho algo. Quizás le había contado que su esposo trabajaba en inversiones. Quizás había mencionado mi nombre completo. Quizás él había buscado y conectado los puntos. Sin importar cómo, Damián sabía. O sospechaba. Le respondí en 10 minutos. Disponible a las 3 de la tarde. Sala de reuniones principal. Llegó puntual. Esta vez sin la confianza de la reunión anterior. Llegó con la energía de alguien que tiene un argumento preparado y no está seguro de si va a funcionar. Se sentó. No esperó. Sé quién eres, dijo. Soy el dueño de la empresa, respondí. Eso siempre fue claro. Eres el esposo de Rebeca. Lo dije en silencio. Con la cara de alguien que no confirma ni niega, pero que no necesita hacer ninguna de las dos cosas porque la respuesta ya está en la habitación. Así que esto no es una decisión estructural. Esto es personal. Todo lo que hago tiene una lógica estructural sólida, respondí. El perfil del área creativa necesita cambiar. Eso es real independientemente de cualquier otra cosa. Adrián. Cambió el tono. Más directo. Rebeca y yo, lo que hay entre nosotros no es lo que tú crees. Damián, lo interrumpí suavemente. Estás en una reunión de negocios con el dueño de tu empresa. Te sugiero que mantengas eso en mente. Se quedó quieto. Tienes toda la documentación de tu proceso de no renovación. El Departamento de Recursos Humanos ya fue notificado. Recibirás todo lo que te corresponde por contrato. No hay nada más que hablar aquí. ¿Y Rebeca? Rebeca tiene su propio contrato. Su área no está siendo modificada. Su situación laboral no tiene nada que ver con la tuya. Lo vi procesar eso. Creía que iba a venir a negociar. Creía que iba a encontrar a un hombre herido que tomaría decisiones emocionales que podría usar en su contra. En cambio encontró a alguien que ya había separado cada cosa en su lugar correcto. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Se levantó. Esta vez no le tendí la mano. Se fue. Esa tarde llamé a mi abogado y le pedí que preparara los papeles de separación conyugal. No porque la decisión hubiera llegado esa tarde, sino porque llevaba semanas tomada y ya era hora de ejecutarla. Esa noche llegué a casa a las 6. Rebeca ya estaba ahí. Me miró desde la cocina con esa cara que tienen las personas cuando saben que algo está a punto de pasar y no pueden detenerlo. Damián me llamó, dijo. Ya me lo imagino. Me dijo que eres el dueño de Mercato. Sí. ¿Cuándo? Lo cerré hace 3 semanas. El silencio que siguió fue de los que ocupan todo el espacio de una habitación. ¿Por qué? Por varias razones. Algunas de negocios. Algunas no. Adrián. Rebeca. Me acerqué. La miré. No te voy a mentir y no voy a hacer una escena. Sé lo que pasó. Sé cuánto tiempo lleva pasando. Y ya tomé las decisiones que tenía que tomar. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido lágrimas o podría haber sido rabia. Con ella, en ese momento, ya no podía distinguir con certeza. ¿Me vas a dejar? Ya tomé la decisión. Los papeles los está preparando mi abogado. El proceso va a ser limpio y justo. ¿Y Damián? ¿Lo sacaste por mí? ¿Por venganza? Lo sacé porque su perfil no se alinea con la dirección que quiero para el área creativa de Mercato. Eso está documentado y es objetivamente defendible. Eso no es verdad y los dos lo sabemos. La miré. Lo que sé es que él entró a mi matrimonio durante más de 1 año. Y que tú lo permitiste. Y que las consecuencias de esas decisiones son de ustedes, no mías.
Se sentó. No dijo nada durante un momento largo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Desde la noche de la cena. Cuando me hiciste los comentarios frente a él. Cerró los ojos. Eso fue un error. Sí. Fue un error. No quería. No importa lo que querías, Rebeca. Importa lo que hiciste. Y lo que llevas haciendo desde hace más de un año. Abrió los ojos. Tenían esa expresión que yo había visto en muy pocas personas en mi vida, el momento exacto en que alguien entiende que no hay argumento que alcance, que el otro ya llegó al otro lado de algo y que no hay manera de seguirlo. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. Tratar el proceso con la misma dignidad con que lo estoy tratando yo. Me fui al cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en semanas, la tensión en mis hombros desapareció. No porque estuviera contento, sino porque cuando uno deja de cargar lo que no le pertenece, el cuerpo lo siente inmediatamente. Final. Los meses que siguieron fueron exactamente lo que esperaba. Ordenados. Claros. Sin dramas innecesarios. La separación se procesó en 4 meses. Sin peleas públicas. Sin mensajes en redes sociales. Sin escenas. Rebeca tomó lo que le correspondía y yo tomé lo mío. El acuerdo fue justo porque yo me aseguré de que lo fuera. No porque no me importara, sino porque la persona que uno fue durante 7 años merece al menos ese respeto al final. Damián no renovó contrato. Como estaba estipulado. Recibió todo lo que le correspondía laboralmente. El área creativa de Mercato fue reorganizada con un nuevo director que llegó con ideas frescas y resultados que en el primer trimestre superaron las proyecciones. La empresa funcionó mejor de lo que había funcionado en los últimos 2 años, según los números. Supe, a través de fuentes que no busqué activamente, que Damián y Rebeca intentaron construir algo después de que todo salió a la luz. El tipo de historia que uno cuenta como finalmente pudimos ser nosotros mismos. Duró menos de lo que tardó en empezar a contarse. No sé los detalles. No me interesaron. Lo que sí supe fue algo que llegó de una manera que no esperaba. 3 meses después de la separación, recibí un mensaje de Gerardo Montiel. El ex socio. El hombre que me había vendido su parte. Adrián, me enteré vagamente de lo que pasó. No de los detalles, sino del contexto general. Solo quiero decirte que si en algún momento sentiste que te usé de alguna manera sin saberlo, lo lamento. Cuando propuse la venta, no sabía nada de lo personal. Solo vi un comprador serio. Le respondí ese mismo día. Gerardo, nunca pensé eso. Usted actuó con integridad en todo el proceso. Eso no tiene precio. Fue honesto. Y punto. Lo que aprendí de todo esto no es lo que la gente suele aprender en estas historias. No aprendí a desconfiar de todos. No aprendí que el amor no vale la pena. No aprendí que es mejor estar solo que arriesgarse. Aprendí algo más específico y más útil. Aprendí que hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es lo que hacemos cuando el dolor manda. Gritar, romper, exponer, humillar. El alivio queda dura exactamente lo que tarda la adrenalina en bajar. Y después uno queda con las consecuencias de lo que hizo en ese estado. Responder es otra cosa. Es tomarse el tiempo. Es evaluar. Es ejecutar desde la claridad en lugar del dolor. La noche de esa cena, cuando Rebeca hizo los comentarios frente a Damián, la reacción inmediata que me pedía el instinto habría sido confrontarla ahí mismo. Hacer una escena. Decirle exactamente lo que pensaba. Salir con la dignidad del que pone los puntos claros. Y habría sido un error. No porque confrontarla estuviera mal. Sino porque en ese momento yo no tenía información completa. Y actuar sin información completa es siempre un error costoso. Esperé. Reuní lo que necesitaba. Tomé decisiones que eran correctas en todos los niveles, no solo en el emocional. Y cuando llegó el momento de actuar, cada movimiento estaba respaldado por hechos, por documentos, por una lógica que no necesitaba de la rabia para sostenerse. Eso es lo que significa jugar inteligente. No es frialdad.
No es ausencia de sentimiento. Es elegir cuándo y cómo usa uno lo que siente.